Y que alguien me venga a decir que no, el Señor a su tiempo. ¿El Señor a su tiempo qué? ¿Qué va a hacer el Señor a su tiempo? Eso está como que yo le diga al Señor, dame riqueza, dame poder, dame sabiduría. Si la riqueza se hace trabajando, el poder se hace ejercitándose para obtener el poder que uno quiere, y la sabiduría se hace leyendo libros, estudiando minuciosamente. ¿Qué nos puede dar Él si Él ya creó todo, los cielos y la tierra, y lo adornó con todo lo necesario? ¿Qué le puedo pedir? Le puedo pedir que me perdone mi sinvergüenzada, cuando previamente yo sabía que era sinvergüenzada. Es decir, ¿cuál es el mensaje que estamos llevando a cabo? Y ahí vienen las preguntas. ¿Qué es esto? Y preguntábamos, ¿qué es la unción? ¿Y cómo es que obra el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que vende la religión? Un Espíritu Santo inservible. ¿Qué es lo que vende la religión? Un Espíritu Santo emocionalista. ¿Por qué? Porque tienen que estar reunidos todos los días haciendo payasadas, brincando, cayendo con talegazo, haciendo creerle al público que tienen el Espíritu Santo y tirando hasta baba por la boca, pero al siguiente día están lo mismo, peor. ¿Y qué es lo que hizo? Yo hablaba con ellos. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo cuando llegó a aquellas personas? Hasta el día de hoy, sus obras continúan. Hasta el día de hoy, esas personas que recibieron su espíritu, ese Espíritu Santo que tanto quisieran los religiosos obtener, y que no lo obtienen ni lo van a obtener nunca por su comportamiento y su forma de ver a Dios. Pero esos que recibieron en el tiempo de Pentecostés el Espíritu Santo, no volvieron a pararse, no volvieron a ser iguales. Trabajaron día y noche hasta la muerte porque estaban ungidos por el Espíritu Santo. Y llevaron el mensaje, como dice la Biblia, hermano. Llevaron el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje del Señor Jesucristo, como dijo Pedro. A este Jesucristo que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y no pararon. Y dice que cada día se unían a la iglesia miles y miles y miles hasta llegar al día de hoy, que son millones de millones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice que si estas señales recibirás por todos. Y ahora. ¿Ahora qué, hermano? Todas las señales que seguían aquellas personas que estaban, porque ellos realmente recibieron un sello, y cuando alguien recibe un sello, esa persona no puede dejar o sea, el sello no puede desaparecer. Ellos recibieron el sello del Espíritu Santo. Sí, me gusta esa pregunta, y qué bonita es porque dice Pedro que cada quien recibió el Espíritu Santo conforme a lo que él o ella tenía en su corazón. Es decir, si usted se da cuenta, Pedro actuó diferente a Pablo, y todos y cada uno de ellos actuaron diferente. No fue una iglesia religiosa que se uniformaron y hablaron todos igual, o se comportaron todos igual. Sabe que hasta el día de ahora, el juicio que usted hace de venir desde allá hasta acá, y no se comporta como yo, no habla como yo, es bien diferente. Y he visto su comportamiento y he visto la obra del Espíritu Santo en usted. Entonces, cada quien tiene conforme a su corazón el Espíritu de Dios. Conforme a su corazón, el Espíritu Santo no obra como la religión enseña. La religión enseña, hacen un show, montan un poco de gente loca, porque no se les puede llamar de otra manera, y locos con espíritus de la quinta dimensión, porque qué bueno sería estar locos llenos del Espíritu Santo.
Porque una persona llena del Espíritu Santo, como decía Pedro, estos no están ebrios ni locos como vosotros suponéis, puesto que esta es la hora tercera del día, y esto lo dicho por el profeta Joel. Y ellos comenzaron unos a hablar lo que tenían en su corazón, otros a utilizar el idioma hebreo, arameo, mesopotámico, a utilizar cada idioma que ellos habían aprendido conforme a su cultura, conforme a sus estudios. Y dice que cada quien le hablaba a su gente conforme a su propio idioma, evangelizaban, y algunos resucitaban muertos. Otros tenían el poder de la sanidad, otros profetizaban, porque a cada quien se le dio el don del Espíritu Santo conforme a su corazón. Conforme a su corazón, conforme a como la persona tenía en su corazón servirle al dador de la vida. ¿Qué es lo que hace la religión? Hacen un show tonto, ponen una su música toda rara, copia barata de las músicas paganas, y hacen que la gente empiece a brincar y a hacer payasadas. Y eso es lo que ellos dicen tener lleno del Espíritu Santo. Es una copia barata. Es una copia barata, ni siquiera llega a copia eso de lo que es la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo una vez agarre a una persona, la unge, y esa persona está ungida y unge, conforme a lo que tiene en su corazón, y estas señales les serán dadas. Dígame y pregúntele a las personas que me conocen si alguna vez yo he hablado en mal de la fe que yo tengo de Jesucristo. Yo tengo mi señal. Yo tengo la señal de la obra del Espíritu Santo. Y cada persona que cree en el Señor Jesucristo conforme a lo que él o ella tiene en su corazón, la señal de Dios conforme a la profecía de nuestro amado Señor Jesucristo le es dada. Le es dada. ¿Por qué es que no alcanzamos el don de los sueños? ¿Por qué no lo tenemos en nuestro corazón? ¿Por qué no alcanzamos el don de la profecía? ¿Por qué no lo tenemos en nuestro corazón? Pero qué bonito cuando uno estudia al gran Martín Lutero, el reformador, que dice yo nunca, él tenía en su corazón eso. Y él lo habla o lo piensa en voz alta. Yo nunca he recibido un discernimiento del Espíritu. Nunca he visto visiones. Nunca se me ha aparecido Él, pero me basta con su bendita palabra para dar a demostrar que el Vaticano es el vivo estiércol del diablo. Y hasta el día de hoy, ¿quién no conoce al gran reformador Martín Lutero? ¿Quién no conoce esa señal que le fue dada a Martín Lutero, a Pablo, Ireneo, Colombo, Martín, Wesley? ¿Quién no sabe esas señales que cada quien en su forma trabajaron para dar el mensaje del Evangelio eterno, que era el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo? Porque nosotros queremos ver milagros que si no está en nuestro corazón, primero no lo podemos nosotros hacer, y si lo vemos no lo vamos a creer, porque a cada quien se le da el don del Espíritu Santo conforme a lo que tiene en su corazón. Y eso es lo que vemos aquí. Porque es que no reciben la señal, como dice el hermano Misael. Porque es que no, esa señal no los alcanza. Porque todavía no ha llegado la unción del Espíritu Santo al corazón. Y esa unción del Espíritu Santo viene a cada persona conforme a lo que tiene en su corazón. Porque cada quien lo recibe en base a lo que él anhela y espera, en base a lo que él tiene. Me gusta lo que dice Martín Lutero, yo me identifico con él. Me basta con su gracia. El gran Pablo también decía eso. Y el gran Pablo lo decía porque él mismo lo vivió. Él mismo lo sintió cuando él le pedía a Dios que lo liberara del problema que tenía horrible de los ojos. ¿Se imagina eso, hermano? Un tipo que resucitaba muertos, Pablo, resucitaba muertos. Hacía que las serpientes venenosas no le picaran o no mataran a las personas.
hacía todo estilo de sanidades, tenía la potestad de detener la naturaleza, pero nunca se pudo curar el problema que tenía de la vista. Y era tanto el problema de la vista que él vivía todo el tiempo quitándose la pus que le generaba. Los ojos los andaba podridos prácticamente porque todo el tiempo se quitaba los pocos de pus con pañuelos que él andaba. ¿Y qué le decía cuando él le oraba a Dios que le hiciera el favor de quitarle eso? Hónrate de mi gracia, bástate de mi gracia. Entonces, cada quien tiene la gracia del Espíritu Santo. Pablo tenía la gracia de su Espíritu Santo, de nuestro amado Señor Jesucristo, y puso por fundamento: cualquiera que predique otro evangelio que el que se ha puesto por fundamento, que es la gracia del Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. Y hasta el día de hoy ese mensaje está. Martín Lutero, no me basta con su gracia, me basta con saber que en su bendita palabra Él nos enseña que Él es vida, que Él es Dios. Nunca vi milagros, ni prodigios, ni señales, dice Martín Lutero. Tenemos al personaje William Marion Branham, un tipo que también hay testimonios veríficos que resucitó muertos, que hizo que cojos caminaran, que ciegos vieran, que enfermedades mortales como la leucemia y el cáncer desaparecieran instantáneamente. Pero tenía una enfermedad mortal en su cuerpo que nunca también le fue permitido que se la quitara. Y cuando se le quita fue solo para ir a estrellarse y morir en un accidente. Entonces, ¿cuál es la gracia y cuál es esa señal que nos seguirá hasta el fin del mundo? Lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pueda que nunca veamos una señal, pueda que nunca veamos un milagro, pueda que así como nacimos, vivimos y morimos sin ni siquiera ser parte de lo que Dios en la escena tiene para hoy. Yo estoy convencido de que estos temas, si no son en esta generación que van a apoyar a la generación en la cual estamos viviendo, va a servir para las nuevas generaciones. Así como hace un promedio de 2000 años el gran Pablo puso por fundamento el mensaje del Evangelio eterno para protegerlo, para cuidarlo, para que llegara intacto, sin perversión a las personas de la época y hasta el día de hoy. Estoy consciente y seguro que este mensaje servirá para las nuevas generaciones, para que sepan que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, es la divinidad, es la deidad, Él es todo, Él nunca se fue, porque ¿para dónde se iba a ir si Él es todo y Él está en todo? ¿Para dónde se iba a ir? ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Hablando de situaciones aquí, en base al mensaje, yo no creo que haya un corte de que no haya una enseñanza genuina, suponiendo que hubo un corte cuando el hermano William Santiago partió y de allí para acá se va a acabar la enseñanza y ya no va a haber enseñanza de Jesucristo, enseñanza que permanezca para siempre. Yo sé que sí, porque el Espíritu de Dios está siempre. Tiene que haber alguien que Dios tome para que ese mensaje continúe para siempre. El mensaje del Señor Jesucristo es eterno, y las personas son las que se mueren. Yo les comentaba en la reunión que tuve con ellos, yo les decía, qué maravillosos fueron los hombres del tiempo original del Pentecostal. Fueron ungidos y llenos por el Espíritu Santo. Y en esa organización, antes de ser organización, ese grupo de creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo recibieron el Espíritu Santo y llenaron la tierra con el conocimiento a través de la unción del Espíritu Santo, conforme a cada uno de ellos tenía en su corazón. Y vimos la unción de los milagros en el tiempo de Pentecostés. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy en esa iglesia pentecostal?
Son miles o cientos de miles de ramificaciones que ni siquiera tienen el más mínimo concepto de qué es la obra del Espíritu Santo. No tienen ni la más mínima idea de qué es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya se pervirtió. Los hombres y mujeres genuinos que estuvieron en el Pentecostal fueron llenos y ungidos por el Espíritu Santo. Y así tantas iglesias, tantos hombres maravillosos fundadores, Billy Graham, el Dr. Chuck, David John Chu, el hermano William Marion Branham, William Soto, tantos hombres y mujeres genuinos que en su corazón estuvo a toda costa defender el mensaje del Evangelio eterno, que es el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando todos estos hombres y mujeres parten? Se convierte en una organización religiosa y comienza a pervertirse, comienza a dañarse y a malograrse toda esa obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no está en estos tipos. Desde el momento que ellos comienzan a denominarse, desde el momento que ellos ponen ya por decreto dogmas, credos y tradiciones, automáticamente el Espíritu de Dios no puede morar en eso, porque el Espíritu de Dios es único, es genuino, y Él no es una organización, ni son dogmas, ni credos, ni tradiciones. Él es Dios, es la divinidad, es la deidad, Él lo es todo. Entonces, si nosotros entendemos y comprendemos que en el mensaje del Evangelio eterno no podemos estar creyendo que Dios es una división, que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo le pide permiso al Hijo y que el Hijo le va a pedir permiso al Padre. Eso es una mitología que ni siquiera tiene fundamento. Ni siquiera tiene fundamento. No hablar de la gran organización religiosa que ha invadido el planeta, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque esos están todavía más despistados que una cabra, porque esos ya no tienen ni siquiera al Padre, al Hijo ni al Espíritu Santo. Esos ya tienen dogmas, credos y tradiciones de vírgenes y de cosas así, de estatuas y de muertos. No, estamos hablando de el verdadero Dios unigénito, de la divinidad, de la deidad, de la Trinidad, de ese Dios omnipotente, omnisciente, de ese Dios que está en todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto con otro, verdad? ¿Y hasta dónde queremos llegar? Porque al final tenemos que tener un fundamento. Si no conocemos el fundamento del mensaje del día, somos una copia más de cualquier otra cosa, menos de la divinidad de Dios. Es lo mejor que la palabra de Dios, mientras Dios nos dé la oportunidad y estemos con vida, no hay que hacerlo para atrás, hay que caminar adelante. Y el individuo que se va es porque no cree nada en Dios. Y el individuo que tiene como un descanso, como una casa de campo en este lugar, también va a recibir castigo de Dios porque no viene a lo que quiere. La verdad que ahí está el libro de la vida y está la enseñanza que Dios aspira para cada ser humano. Sí, porque algunos que ocupan como no tienen para dónde agarran para acá, no sienten en el corazón el deseo aquel que les mira a este lugar a alimentar con la palabra de Dios. Sí, y la verdad es que, como les digo, me gusta esa pregunta que hace el hermano Misael. ¿Cuál es la diferencia de un creyente o de los creyentes que enseñan del mensaje del Señor Jesucristo a un creyente que conoce la divinidad del mensaje del Señor Jesucristo? Y eso es lo importante, conocer este tema, conocer el tema que estamos manejando, el tema que por gracia se está dando, pues porque al final da hasta risa no creer una cosa pero sí creer otra. Como por ejemplo, yo puedo decir, yo no creo en una segunda venida, no creo en eso, y solo es un tema. ¿Por qué? Porque más de 6.000 millones de personas sí lo creen.
Entonces estamos hablando, uno de 6.000 millones de personas. ¿Y cuál es la base? No sé, hermano Misael, si quisiera usted expandirse en eso o hacer preguntas relacionadas. Sí, estamos hablando de la pregunta. Nosotros realmente conocemos la divinidad y la deidad de Dios. La conocer, en cambio, profesante, profesar, ser cristiano, nacional, no podrá llegar hasta allí, no conoce el punto. Entonces, ellos hablan de Jesucristo, pero no en la misma forma como nosotros lo vemos y lo hablamos. Porque si lo creemos, lo vemos, lo creemos y lo hablamos. Estamos explicando que hay una diferencia a lo que ellos creen. Y hoy el punto importante sería en qué beneficia esto a la humanidad. ¿En qué lo beneficia? Porque a los frutos me remito. Sabemos que todo eso tiene un premio de parte de Dios. Y bueno, ahí veo yo la adopción de hijos e hijas de Dios. Y conociendo eso y teniendo el sello del Espíritu Santo, sé que seremos adoptados en su plenitud. Y estas otras personas estando así como están, no creo que reciban la adopción. No sé qué me puede explicar. Sí, es bonito trabajar, digamos, con una fe genuina. Fue genuina en lo que... Pero como Toby padre, cambió la filosofía bautista por una enseñanza en la cual el tipo murió con las botas puestas, enseñando y hablando del Señor Jesucristo de una manera bien diferente al común denominador. Independientemente lo haya hecho bien o mal, lo que yo admiro es la fe y la persistencia de una persona. Como por ejemplo el fundador de la Luz del Mundo, el que verdaderamente fundó esa iglesia. Un tipo que ahí andaba con los caites y la cebadera trabajando, dando a conocer lo que él sentía en su corazón. Claro, después vemos una perversión, vemos ya apóstoles y todo lo que ellos inventaron y toda esa rama de cosas que ellos han inventado. Y así podemos ver cada fundador, como decía el hermano Branham también, de Joseph Smith, el fundador de esta iglesia multimillonaria que es mejor conocida como los mormones, que es de los santos de los últimos días. Hermano Branham decía, yo no creo que Joseph Smith no haya recibido una revelación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque a mí me consta que fue un tipo noble, un tipo bueno, un tipo admirable. Y la mayoría de los seguidores de él son gente noble, son gente de primera, decía él, hace un promedio de 80 años atrás, decía eso él, gente noble, gente honesta. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Una bola de corruptos que dicen llamarse profetas. Los fundadores que estuvieron llenos del Espíritu, haya sido cualquier espíritu, pero admiro la fe de cada persona y la persistencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Y cómo nosotros vamos a dar a conocer este mensaje? Porque la adopción de una persona es un asunto de Dios. Es un asunto de Dios, no es un asunto de una persona o de personas. Porque cada ser humano tiene en su corazón y en su alma la forma de lidiar o de hablar con Dios. Lo importante
en esto es qué es lo que yo creo, cómo lo quiero y la persistencia que voy a tener para llegar hasta el final con este tema, si es que lo creo. Y luego hay un punto muy importante, y ese sí, tal vez no sería, hermano, por la pregunta que usted hace de la adopción, tal vez no sería la adopción, sino que estamos en este planeta Tierra no por casualidad. Todos los seres humanos que están en este planeta Tierra no están por casualidad, están por un propósito divino. Es decir, si estamos por un propósito divino de Dios en este planeta Tierra, entonces cada cual obtendrá los derechos del propósito divino por el cual él o ella fueron enviados a esta tierra. Entonces, en mi humilde opinión, como una obra de la creación de Dios, que estoy en este planeta, la adopción, la redención, la santificación, la justificación o todos esos títulos que se le quieran poner a esto, los voy a obtener yo en base a mi fe, por mis obras, pero no las obras creadas por dogmas, credos o estatus religiosos, sino ¿cuál es mi fe? La fe que el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo siga adelante y llegue y penetre de la forma genuina al corazón y a la mente de cada persona, no a través de un sistema religioso. Entonces, cada persona, y aquí viene el tema de nosotros, la diferencia, cada persona que enseñe el mensaje de Jesucristo, pero de una forma tradicional, de una forma escrita, religiosa, bajo esquemas o patrones ya inventados por los hombres, el gran Pablo dijo, sea anatema, sea maldito. Entonces, si venimos con un propósito de Dios, porque no fue por casualidad que estamos aquí, todos y cada uno tenemos un propósito divino. El reto de cada uno de nosotros es descubrir cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Y si estamos con la fe y la creencia en nuestro amado Señor Jesucristo, lo menos o quizás lo más sensato que podríamos hacer es preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es el propósito por el cual Dios me tiene aquí? ¿Cuál es la obra que yo tengo que hacer, yo personalmente tengo que hacer? Y automáticamente esa persona, cuando comienza a obligar sus átomos, cuando comienza a obligar a su espíritu a que le diga y le revele cuál es el propósito por el cual Dios le ha permitido estar aquí, esa persona, así como se oye, está lista para recibir el don que él o ella ha anhelado en su corazón. Porque si hay algo que sí yo lo creo, el don del Espíritu Santo está. Y está en la sanidad, está en la profecía, está en todo lo que la santa palabra de Dios dice que hace el Espíritu Santo, pero es conforme a lo que cada persona tiene en su corazón cuando descubre por qué Dios le ha permitido estar en este cuerpo. Entonces, si la persona fue diseñada y traída por Dios a este planeta para tener el don de la profecía y no lo descubre, él o ella va a dar cuenta por eso. Si la persona fue traída por Dios, porque ya dijimos que todo no fue por casualidad, Dios nos trajo para un propósito. Hermano William, me fascinaba lo que él decía. Él decía que el propósito del ser humano aquí en la tierra es para hacer contacto con la vida eterna. Mas, sin embargo, el propósito también del ser humano aquí en la tierra
es primeramente disfrutar de lo que, si Dios nos ha puesto en este tan bello planeta, es de disfrutar de él. Y lo disfrutamos porque respiramos, comemos de lo que el planeta da. Entonces, luego descubrir por qué estoy aquí, cuál es el propósito. Porque seamos buenos o malos, seamos inteligentes o tontos, hay un propósito. Y ese propósito le va a ser demandado al ser humano. Entonces, ahí entra un poco lo que usted me preguntaba, hermano. La adopción no es tanto la adopción, sino las cuentas que vamos a tener que dar por no cumplir el propósito por el cual Dios nos permitió estar en este planeta. Entonces, si una persona fue llamada para defender el mensaje del Evangelio eterno, que es el mensaje del Señor Jesucristo, él o ella está llamado a eso. Y eso es lo que él o ella recibió en su corazón, porque eso es lo que pidió. Y eso es lo que tiene en su corazón. Y el Espíritu Santo le da la fluidez de eso. ¿Cómo? Yo estoy seguro y consciente que el Espíritu Santo puede llegar a una persona si esa persona quiere tener el don de la sanidad, el don de la profecía, el don de que conforme a la Escritura esté de acuerdo. Y una persona no puede tener el don del deseo en su corazón si no conoce el don de Dios. Entonces todo tiene que ir de acuerdo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque como decía alguien, no podemos creer que Dios va a destruir otra vez la tierra con diluvio. Porque ya Dios la destruyó con Noé. Hizo un pacto y dijo, nunca más destruiré la tierra con agua. Y nosotros estar pidiendo que Dios nos permita hacer una barca para volver. Es ilógico, no va con la Escritura. Entonces, primero conocer el tiempo en que estamos, el tiempo en que los profetas del Antiguo Testamento vinieron, el tiempo en que nuestro amado Señor Jesucristo estuvo en la tierra, entre comillas, el tiempo en que los apóstoles, después de nuestro amado Señor Jesucristo, han evangelizado, en qué tiempo estamos, y ubicarnos al tiempo, y en base al tiempo en que estamos, conocer la Escritura, y saber cuál es el anhelo de nuestro corazón, y recibir ese don. Hay quienes que les gusta el don de los sueños. A mí no me gusta. Hay quienes que les gusta el don de la profecía. A mí no me gusta. Hay quienes que con ese don de la profecía sacan matemáticas y números y dicen en el año 1920 pasó esto, pero en el año 1530 iba a pasar esto, en el año 2025 va a pasar. Son matemáticas que a mí no me gustan, porque me basta saber de que Dios, me basta a mí saber de que Dios no tiene tiempo, de que todo lo que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. A mí me llena saber que Dios es eterno, que Dios no tiene ni principio ni fin, que Él no tiene una matemática para decir, me basta saber a mí, con que vivo en pleno siglo 22, y que en el tiempo del pleno siglo 22 ya no hay caballos para andar en caballo, sino que hay buenos carros, hay buenos aviones, ya no hay papeles con cartas de piel de ovejas, sino que hay internet, hay computadoras, hay tecnología. Entonces este es el tiempo en que vivo, y esto es lo que me gusta, y esto es lo que me llena, hablar del Señor Jesucristo como el dador de la vida, el unigénito. Agarrar esa escritura que dice que todo fue creado por Él y para Él, y sin Él nada de los que ha sido creado fue creado, y en Él estaba la vida, y Él era la vida de los humanos, de todo, porque por Él y para Él fueron todas las cosas. Me basta eso. Pero no digo yo que ese Espíritu Santo que yo tengo va a ser el mismo, porque entonces sería un religioso barato como todos los religiosos, que dicen brinquen y todos brincan, caigan y todos caen, pongan esta música y bailan y todos bailan, hablen estupideces y todos hablan. No, el don del Espíritu Santo llega a cada persona, primero basándonos al tiempo, a las profecías del tiempo en que estamos, en estos cuerpos, ¿verdad?
porque al final es tan maravillosa la obra de Dios que descubrimos que nuestra alma es eterna y hay algo eterno dentro de nosotros. Y como hay algo eterno dentro de nosotros, podemos ver el espíritu, que es un espíritu de vida, y podemos ver nuestro cuerpo, el cuerpo que se va poniendo viejo. Pero en mi alma yo veo a Dios y lo veo eterno. En mi alma yo veo la divinidad de Dios. En mi alma yo veo a Dios en todo. Y en mi alma yo no veo el tiempo de Dios, sino que veo la eternidad de Dios. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo le enseña a cada persona. Entonces, este mensaje es eso, demostrarle al ser humano, primero que se autoconcientice, después que se conozca a sí mismo, luego que conozca a Dios, para poder saber y entender que el mensaje del Evangelio eterno no es una Trinidad, no es una división de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es de que Cristo viene o se fue, sino que poder conocer primero quiénes somos, autoconcientizarnos y luego poder hablar con nuestra alma. Y cuando hablamos con nuestra alma, entonces hablamos con Dios. Algo inaudito para la religión. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nuestro mensaje con la religión? Esa. ¿Cuál es la diferencia de creer en el Señor Jesucristo como una imagen a creer en el Señor Jesucristo como la divinidad, como el Dios de todo? Esa es la gran diferencia. Entonces, el mensaje que nosotros tenemos es para demostrarle al ser humano que hay un propósito en esta tierra y que el propósito no solo es de hacer contacto con la vida eterna, sino que también el propósito es que nuestra alma tome control de nuestro espíritu, para que un día ese espíritu también que está controlado por nuestra alma obligue a nuestro cuerpo, todas las partículas de nuestro ser, que sean transformadas, para que en cuerpo, espíritu y alma podamos ver a Dios, para que en cuerpo, espíritu y alma podamos ser como Dios, para que en cuerpo, espíritu y alma podamos tener la unción del Espíritu Santo conforme a como cada uno de nosotros lo tenemos. Eso es enseñarle al ser humano. Ese es el mensaje, poderle enseñar al ser humano que una persona llena del Espíritu Santo puede hacer que los ciegos vean, puede hacer que los cojos caminen, puede hacer que alguien que esté muerto resucite, puede hacer que un endemoniado le salgan los demonios, y también puede hacer lo que me fascina a mí hacer, demostrar que el mensaje del Evangelio eterno es el mensaje del Señor Jesucristo, y Él es la divinidad, Él es la deidad, Él lo es todo porque Él está en todo. Entonces el Espíritu Santo obrar en todos, y ese es el mensaje, ese es el reto, dar a conocer este mensaje a ateos, a cristianos, a musulmanes, a eruditos, a la humanidad, y demostrarles que no es lo mismo una religión con dogmas, credos y tradiciones enseñando del Señor Jesucristo, que el mensaje del Evangelio eterno enseñando la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo. No sé si hay más preguntas o nos vamos quedando por ahí. Las bases. ¿Podemos poner las bases de este mensaje? Yo sí creo en la unción del Espíritu Santo. Vaya que sí la creo. Yo lo he vivido desde mi trinchera. Lo he visto, lo he oído, lo he convivido. Aquí está Saúl. Voy a contar con tu permiso, Saúl. Con este Saúl, cuando éramos hipotes, ya hace unos 35 años, va. ¿Te acordás del puño de conferencias que tenía y libros que siempre tenía ahí en el cuartito donde dormíamos? Y Saúl me miraba que yo era fanático a esto, va, a esto del estudio. En esa época Saúl no creía, él me decía que no creía en Dios, ¿te acordás? Sí, y esto, con el permiso de él me decía que él no creía en Dios, que ¿quién había visto a Dios? Y él mismo se daba cuenta. Yo estaba un cipote que me gustaban los vicios. Y
Y en ese entrelace del estudio y de las cosas espirituales que me fascinaban, también me gustaban los vicios. Pero estaba tan empapado de las cosas espirituales que yo oía voces. Yo me enfrentaba a espíritus. ¿Te acordás cuántas veces quedé una vez traumado? ¿Te acordás que un espíritu me sacó corriendo de detrás de la casa a medianoche? ¿Te acordás de esa escena? Y todos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta de eso. Quedé como 6 meses traumado, ¿verdad? Entonces yo vengo de eso. Y no digo que eso es de Dios. No digo que eso fue, no. Más bien lo puedo acoplar a los espíritus de la quinta dimensión que siempre estuvieron al pendiente de mí. Más sin embargo, estoy poniendo esto como ejemplo porque Saúl me conoce. Más sin embargo, he aprendido que la gracia del Señor Jesucristo, cuando toma el control del espíritu y del alma del ser humano, esa persona está convencida de que Dios es único, de que Dios lo es todo, de que no puede haber esas estupideces religiosas que hacen. Entonces nuestro reto, hermano Misael, este reto es por amor y por lo que tenemos en nuestro corazón, hablarle a la persona que ese Jesucristo que la religión le vende es completamente abismal a nuestro amado Señor Jesucristo. Que esos dogmas, credos y tradiciones que la religión le vende no existen en el manual de Dios. Y que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, es el amo y Señor de todo. Y Él está en todo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no creo en la segunda venida? Porque si yo creyera, y no es que no esté en la Biblia, porque yo estoy hablando en el término de ese sentimiento con Dios. ¿Por qué? Porque si nos pasamos al término bíblico, ¿cómo no? Desde el libro de Génesis capítulo 3 en adelante, desde el capítulo 3 del libro de Génesis, hablaba de una primera venida, de la imagen de Dios. Y todos y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, hablaron, e incluso 400 años antes de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, en el libro de Malaquías, porque del libro de Malaquías a nuestro amado Señor Jesucristo hubieron 400 años que no hubieron profeta. No hubieron nadie que profetizara, no hubo nadie, solo hubieron uno que otro sacerdote, y entre esos estaba el padre de Juan el Bautista, que era el sacerdote de su época, que hablaba del Antiguo Testamento y hablaba de que iba a haber una primera venida. Entonces, desde el libro de Génesis, cuando Dios le dice a la mujer y profetiza en el término profético de Dios que iba a venir el Mesías a través de esa simiente, y esa simiente herirá a tu simiente, la simiente de la serpiente que estaba en la mujer, te herirá en la cabeza, porque tu simiente, la simiente del diablo, herirá a nuestro amado Señor Jesucristo en el carcañal cuando lo crucifican. Y claro, todos y cada uno de ellos, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, y luego los 400 años de los sacerdotes, hablaban de una primera venida, de la imagen del Dios, de la divinidad de Dios, ¿ve? Y de nuestro amado Señor Jesucristo hasta nuestro día, 2022 años después, claro, hablan de una segunda venida, que es la imagen también. Pero Dios es eterno, Dios no es principio ni fin. ¿Y dónde ha estado Dios? Cuando nuestro amado Señor Jesucristo le pregunta a esos fanáticos religiosos y les dice, y cuando lo están cuestionando, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó, porque ellos solo podían ver la imagen, porque ellos tenían la letra, ellos tenían la Biblia, el Antiguo Testamento, y ellos sabían de una primera venida. Entonces, claro, cuando ven una primera venida, un hombre, entre comillas, que no llenaba los requisitos de ellos,
Entonces, ¿cómo podía ser Dios? Pero ese Dios que estaba utilizando la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo le dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y ese mismo Jesucristo que estaba en imagen para la humanidad, que era Dios, da testimonio que estuvo con Moisés. El mismo Dios que le habló también a Adán y a Eva. El mismo que estuvo con todos los profetas del Antiguo Testamento, la divinidad de Dios. Entonces, claro, el ser humano vio su primera venida en imagen. La segunda venida la vieron en el tiempo de Pentecostés. No los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y recibieron la unción del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar y a profetizar de todo el maravilloso programa de la divinidad de Dios a través de la imagen que era nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego en el Nuevo Testamento, a través de todas las cartas de Pablo y de las profecías de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y luego la revelación del Apocalipsis, habla de una segunda venida. Pero véanlo bien, veámoslo bien. ¿Qué es lo que aparece en la primera venida de la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo? Aparece el cumplimiento de profecías proféticas a través de los profetas. Y se cumple la venida de nuestro amado Señor Jesucristo en su primera venida. ¿Cómo se cumple la segunda venida? Ya tenemos que apareció el Espíritu Santo en el tiempo primitivo, en el tiempo de Pentecostés. Luego estuvo por todos los profetas y apóstoles, hablando de esas iglesias que estuvieron en Asia y tipificadas en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y luego vemos también a Juan el teólogo, o a Juan el discípulo amado, diciendo que él vio la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo la vio? ¿Qué es lo que Juan vio? Porque nuestro amado Señor Jesucristo en su primera venida dijo que habrían algunos que no morirían hasta que vieran la segunda venida. Y Juan murió. Y todos los apóstoles que estaban allí con Jesucristo murieron ya. Entonces, ¿cómo vieron la segunda venida? Juan dice, ya en el capítulo 4, que dice que después de las edades de la iglesia, oyó una voz del cielo que le dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice que subió al día del Señor. ¿A cuál día del Señor? ¿Qué es lo que Juan vio? ¿Dónde se cumple la segunda venida? Y Juan comienza a narrar que dice que vio un ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y sus pies como columnas de fuego, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó como cuando ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Apocalipsis capítulo 10. Y luego dice, y todo ojo le verá. Nuestro amado Señor Jesucristo. Wow, los religiosos, ¿cómo les fascina eso? ¿Cómo les fascina ese cuento de fábulas? Esas leyendas baratas, pervertidas y manipuladas por la misma religión. Porque en el término escritural, cuando dice todo ojo le verá, Apocalipsis capítulo 11 dice que viene el ministerio de Moisés y Elías. ¿Y qué es lo que hace el ministerio de Moisés y Elías? Traen los juicios y las plagas apocalípticas. ¿Por qué? Porque Moisés tiene el control, o el espíritu de Moisés tiene el control absoluto para que la naturaleza pueda traer plagas a la tierra. Y Elías tiene el control absoluto de la naturaleza, incluso para detener el sol. Incluso para detener la naturaleza, que no llueva, para que caiga lo que él quiera caer de la naturaleza. Entonces viene el ministerio de Moisés y Elías. Y la religión organizada dicen, estos son los que aquel dijo que iba a hacer en su segunda venida. No, matémoslos. Y llevémoslos donde matamos a aquel que vino en su primera venida. Y dice el término apocalíptico, y lo llevan a la plaza donde también nuestro amado Señor Jesucristo fue muerto. Y lo dejan allí. Y dejan allí esos cuerpos en la gran plaza. Apocalipsis capítulo 11. Y llaman a todos los medios de comunicación de todo el mundo, para que los 3 días que estén allí corrompiéndose esos cuerpos, todo ojo lo mire.
Y efectivamente todo ojo ve cuando esos espíritus, el espíritu de Moisés y Elías, toman vida y son levantados. ¿Y qué acontece? Luego viene el final de los 3 años y medio de la gran tribulación, donde todo ojo lo vio el cumplimiento de la segunda venida de la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo a través de Moisés y Elías. A través de esos 2 ministerios. Es bíblico y conozco la Biblia. Y cuando digo que son cuentos y fábulas inventadas por esas religiones baratas, es porque agarran pequeñas partículas de la Biblia para pervertirla. Pero luego, después de esos 3 años y medio de la gran tribulación, donde el ministerio de Moisés y Elías, acontece todo eso. Claro, antes de esos 3 años y medio de la gran tribulación, la iglesia del Señor Jesucristo, que son seres humanos, logran a través de su Espíritu Santo, lo que estábamos hablando al principio, logran que su cuerpo, su espíritu y su alma conviertan este cuerpo en lo que tenía que haber sido, cuerpo, espíritu y alma, a imagen y semejanza de Dios. Entonces ya la iglesia del Señor Jesucristo, que son seres humanos, están con nuestro amado Señor Jesucristo y son tal como Él es. ¿Y dónde están? Están en todo. Están en la gran tribulación y están en la cena de la boda del Cordero. Y están en el universo y están en la tierra. Están en todo porque Dios está en todo. Y estos que son raptados, entre comillas, están con Dios porque son como Dios. Entonces, todo ese proceso, luego viene los 1000 años de la profecía de Isaías, en donde son 1000 años de paz, en donde el mundo es gobernado por esos seres humanos que ya no son humanos, porque ya fueron raptados, ya fueron transformados, para que se cumpla el misterio que dijo el gran Pablo, nuestros cuerpos siendo transformados. O muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Primera de Corintios 15, 49 al 54. Está toda esa profecía. Entonces son 1000 años. Entonces, ¿cuándo viene nuestro amado Señor Jesucristo? Ya lo tenemos como 4 veces que vino. Seguimos sacando, hermano. Esto es el mensaje que nosotros... Esa es la diferencia del mensaje de la voz del ángel al mensaje de más de 6,000 millones de religiosos que están en esta tierra. Ese es el reto. Eso es lo que nosotros nos hace que seamos los creyentes del mensaje del Evangelio eterno. Y eso es lo que le podemos enseñar a la gente. Y cuando una persona reciba este mensaje, esa persona en su corazón, si tenía el don de la sanidad, lo va a recibir. Si tenía el don de la profecía, lo va a hacer. Porque la santa palabra de Dios, como decía usted, hermano Misael, de la profecía de nuestro amado Señor Jesucristo, las señales les serán dadas y lo seguirán a cada uno de ellos, conforme a lo que cada uno tenga en su corazón. Yo soy fiel creyente de la Escritura. Yo no le quito ni le añado. Yo conozco la Escritura. Lo que no quiero conocer es esa porquería barata que la religión enseña, esa perversión de alejar a tanta gente del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. Eso es lo que hay que compartir con los demás. Eso es lo que hay que darle al ser humano. Hay que demostrarle cómo en su corazón hay un abismo que está clamando. Él lo sabe, ella lo sabe. Hay algo que gime por algo. Y cuando ese algo gime a través de esa persona y lleva a usted este mensaje, ahí va a ver la unción del Espíritu. ¿Quieren verlo? Entonces pónganse a trabajar, manos a la obra y den a conocer el mensaje del Evangelio. Sí, no, y es muy bonito. Solo que yo le decía un día de esos también a ellos. Hay una frase tan bonita que dice, no te canses compitiendo. Dios sabe lo que hay en tu corazón y el relato está en lo que haces. Solo basta que lo escuches a Él, antes que intervenga la cabeza que está acondicionada por la memoria. Es decir, qué bonito es basarse solo en la paz de Dios. Si la paz de Dios está en mi corazón,
yo estoy seguro y consciente de lo que soy y de lo que tengo. Y estar arriesgándome en el sentido de querer convencer a la gente, es estar inquieto con la paz que está en mi corazón. Compartamos el mensaje de tan maravilloso que hay, hombre. Pero ya es Dios obrando en el corazón de cada persona. Él es el que va a hacer, y Él es el que siempre lo ha hecho. Entonces, ese es el llamado. Compartamos esto, pero que la gracia del Señor, así como está en nosotros, que sea en cada persona. Sea en cada persona, y allí vamos a ver lo maravilloso. ¿Por qué? Porque la religión lo que hace es puros títeres. Si ustedes se dan cuenta, bautistas a enseñar el mensaje del bautista, presbiterianos el mensaje de los presbiterianos, asambleístas, los mormones ahí andan como locos a su chiquero, todo lo que acaparan a su chiquero, y todos haciendo esa mezcolanza, y una vez en sus chiqueros les enseñan todos los datos que ellos de alguna manera lo han formulado sin la palabra. Entonces, ¿qué es lo que crean? Son puros robos, puros títeres. Pero cuando una persona en su corazón esté esperando el mensaje del Evangelio eterno, esa persona le cambia por completo la vida, porque esa persona se da cuenta de qué está hecho, cuál es su propósito y su misión aquí en la tierra, y comienza esa persona a través de la paz de Dios a actuar y a obrar. Y vuelvo y lo repito, una persona que tiene en su corazón el recibir el don del Espíritu Santo, esa persona lo recibe y llega tal como ella o él lo quiere en su corazón, siempre respetando la Biblia, porque la Biblia está bien establecido y estipulado cuáles son los dones del Espíritu. Y como somos parte del que habló en la Biblia y somos parte del diseño de la Biblia, que es el mismo creador de todo, entonces no pedimos tonteras, no pedimos payasadas, no pedimos un desierto para caminar 40 años, no pedimos una barca para salvarnos de la humanidad. No, es decir, somos parte del diseño perfecto de la creación de Dios y pedimos en base a cómo en ese diseño está. Vivimos en pleno siglo XXII, sabemos lo que hay en este año, en este milenio, y sabemos el propósito por el cual Dios nos trajo a este milenio, y en base a eso pedimos. Porque somos parte de esa creación, somos parte de ese diseño, y viene esa unción a la persona. Entonces, el mensaje es ese: dar a conocer a nuestro amado Señor Jesucristo a través de su divinidad. Y luego, él o ella, si está en su corazón el anhelo, lo va a recibir. No se va a batallar en eso. Creo que por ahí quizás nos quedamos, ¿va?